Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy nuevamente os traigo otro enigma. A lo largo de mi trayectoria como divulgador de estos enigmas, he citado muchas veces que para mí los cráneos alargados de la península de Paracas constituyen la prueba definitiva reveladora de que en el pasado los dioses reptil se mezclaron con humanos, a resultas de lo cual surgieron los híbridos humano-reptilianos. Pero primero de todo vamos a ver dónde se encuentra este lugar. Tenemos que situarnos en la costa sur del Perú, concretamente en Ica, la provincia de Pisco. Ahí está la península de Paracas. En Paracas, cuyos habitantes se supone vivieron ahí entre el 800 a.C. y el 100 después de Cristo, una cultura bastante antigua que se caracterizaba por sus avances en la canalización del agua, el riego. Eran además muy hábiles artísticamente hablando y realizaban rituales de alta espiritualidad. El caso es que esta cultura era conocida por la arqueología oficialista por practicar rituales de deformación del cráneo. Ya desde niños cogían unas tablas de madera atadas con cuerdas para que la presión mecánica ejerciera con el paso de los años una deformación de los huesos laterales, parietales y se consiguiera esta forma peculiar, cónica, dolicocéfala, con la premisa de que lo hacían para parecerse a los dioses que les instruían. Esa era su forma de, digamos, honrarles, parecerse a ellos. Bueno, a título personal, desde luego, pues no descarto que una parte de esas gentes hiciera estas prácticas de deformación. Por supuesto, hay ciertos vestigios de que fue así. El problema llega cuando en 1928 un arqueólogo hizo un descubrimiento asombroso en Paracas. Este señor fue Julio Tello. Julio Tello era considerado el padre de la arqueología peruana. Este descubrió en esta fecha, en el año 1928, una necrópolis con un total de 429 cráneos anómalos. O sea, 429 momias. Estos cráneos tendrían una antigüedad de más de 3.000 años. ¿Qué pasa con estos cráneos? Pues que presentan una estructura ósea mucho más ancha y grande que la humana. Hablamos de, en algunos casos, 3.200 centímetros cúbicos de volumen craneal, cuando lo máximo de tamaño de cráneo humano que se conoce, que se tiene constancia, es de 1.980 centímetros cúbicos. Estos cráneos son entre un 25 y un 40% más grandes. Y además son un 60% más pesados, pesan más que un cráneo humano. Con lo cual es absolutamente imposible que deformando con tablas de madera o cualquier otro instrumento de estas características para crear esa presión mecánica se pueda alterar el peso y el volumen del cráneo. Deformarlo sí es posible, pero no volumizarlo en centímetros cúbicos. Además, también las cuencas oculares son un 25% más grandes que las humanas. Y estos cráneos tienen una placa parietal en lugar de dos. Fijaos también en las mandíbulas, son mucho más anchas. No es posible hacer eso de forma mecánica y desde luego, creo, para mí constituye una prueba irrefutable, incontestable, de que son de origen alienígena y que son también la prueba de que se mezclaron con nosotros. Bueno, de hecho, ni siquiera los sectores más escépticos se atreven a discutir demasiado. Ahora bien, si esto para mí constituye una prueba fidedigna de que se trata de híbridos, también en esta ocasión voy a romper una lanza a favor de algunos escépticos y negacionistas, precisamente por lo que viene ahora, y veremos que en este asunto no todo el monte es orégano. Una cosa son estos cráneos y su forma extraña y que prueba que no son de origen humano, y otra cosa muy diferente es entrar ya en el terreno de los análisis del ADN mitocondrial, supuestamente efectuados por ciertos investigadores que se alzan como los grandes descubridores de pruebas alienígenas. Por supuesto, podemos hablar del programa Ancient Aliens, programa documental que ha tenido mucho revuelo en los últimos años, y hay que decir que muchas de las pruebas que ahí se aportan desde luego no son tan fiables como aparentemente pretenden ser. Ahí también hay muchos intereses en, vamos a decir, reportes sensacionalistas. Vamos a ver,
En el año 2011, un famosísimo experto en historia alternativa por supuesto, el señor Brian Foerster, le pide al director del Museo Local de Historia de Paracas, el señor Juan Navarro, que le entregue muestras de sus 35 calaveras que tiene expuestas en el museo. ¿Para qué? Pues para analizarlas en busca de ADN mitocondrial. Bueno, el señor Foerster dice que el señor Navarro le entregó muestras de dientes, cabello, piel y huesos parietales y consiguió encontrar ADN mitocondrial en al menos una de esas muestras. Cuando hizo público el resultado de estos análisis, dijo las siguientes palabras. Dice, tenía ADN mitocondrial con mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, primates o animales conocidos hasta ahora. Pero los pocos fragmentos que pude secuenciar de esta muestra indican que si estas mutaciones se sostendrán, estamos tratando con una nueva criatura como humana, muy distante del Homo sapiens, los neandertales y los homínidos de Denisova. Bueno, todo este proceso fue filmado, fotografiado rigurosamente. Las muestras fueron entregadas primero al famoso investigador ya fallecido Lloyd Pye, al cual tengo que decir que respeto muchísimo, pero tengo una duda. El señor Pye entregó estas muestras para analizar, dicen, a un genetista de Texas. ¿Pero quién era? No se dice. Era un genetista anónimo. Yo me pregunto, ¿qué garantías tenemos de que aquí no haya habido un fraude? ¿Qué clase de protocolo se ha seguido en todo esto? Hacen un riguroso reportaje, un seguimiento fílmico de todo este proceso de investigación, pero cuando llegamos a la parte fundamental, que es quién analiza estas muestras, no se sabe, no se contesta. Además, ¿dónde están los informes con la secuenciación correspondiente que podamos ver, observar los investigadores de forma transparente? Bueno, el señor Foerster dice que el resultado determina que hay señales de mutación no presentes en el ADN humano. Pero, como aquí hemos dicho muchas veces, ya de por sí el ADN humano está probado que es una manipulación genética, que tiene, lo hemos dicho muchas veces, dos cromosomas, el 2 y el 3, que están unidos, ensamblados, cosa que la evolución no puede hacer. Además, sin contar el tema del ADN basura, el misterioso ADN basura, que de seguro ha sido ya codificado y esa información no saldrá a la luz. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que si no hay transparencia por parte del que analiza dicho ADN, no podemos fiarnos ni de una cosa ni de otra. ¿Estos cráneos son alienígenas? Por supuesto que sí, pero la prueba está en sus tamaños y proporciones. Números, los números hablan. La prueba no está en supuestos estudios genéticos que pueden haber sido falsificados simplemente para vender libros, para erigirse como grandes investigadores, grandes descubridores, pero en realidad nos pueden estar engañando, pueden estar vendiéndonos una historia. Y esto desde luego no es jugar limpio, como tampoco juegan limpio las élites que ocultan nuestro origen alienígena y del que hemos encontrado, a través de diferentes científicos, muchas muestras de esta manipulación. Bueno, ¿cuál es mi teoría personal sobre estos cráneos de Paracas? Bueno, pues muy simple. Creo que las prácticas de deformación craneal que existieron fueron posteriores a la hibridación genética de estos dioses. Es decir, primero lo que sucedió es que esta raza emergió de una manipulación genética. Probablemente estas gentes fueron incluso el resultado de diferentes uniones sexuales entre mujeres humanas con estos reptiles humanoides que se hicieron pasar por dioses. Los hijos resultantes fueron los dirigentes de estas tribus, los monarcas, los grandes sabios que transmitían el conocimiento al pueblo. Con los años, esa sangre se merma en la balsa genética del humano común y sus descendientes, para preservar esa genética y esas características biológicas, como son esos cráneos de los dioses, se ven obligados a deformarse los cráneos, que ya de forma natural eran cada vez menos voluminosos y más redondeados. De modo que muchos de estos cráneos encontrados no son fruto de deformaciones, sino que son los restos que han quedado de los verdaderos híbridos reptilianos, los que presentan un ancho de cráneo que no corresponde a ninguna deformación. Por mucha presión mecánica no se puede ampliar el hueso. Sí deformar, pero no ampliar. Ahora bien,
De ahí a todo el tema de que de forma tan campante se diga que se han analizado estos restos, que se ha conseguido secuenciar un ADN mitocondrial y decir que efectivamente hay mutaciones, sin que nos den ningún tipo de garantía de quiénes son, qué entidades han realizado, sean gubernamentales o no. Nosotros queremos saber quién ha realizado estos estudios, porque aquí, desde luego, de la misma forma que fraudulenta la élite, los poderosos nos están engañando a través de estudios para que no nos enteremos de la realidad extraterrestre, cuidadín también con los estafadores que ven extraterrestres en todas partes y ven hallazgos arqueológicos con extraterrestres en todas partes, que no todo es lo mismo. Hay aspectos de la historia que pueden ser perfectamente explicables bajo unos criterios convencionales. Entonces, vamos a ver, hay muchos investigadores y no, desde luego, insisto en ello, no pongo en esa categoría al señor Lloyd Pike, y yo fui un gran seguidor de sus trabajos, pero tengo serias dudas en la parte que concierne a estos análisis de ADN. Hay también mucha gente que lo único que quiere es vender de una forma deshonesta, de una forma nada ética. Y tenemos que ir con mucho cuidado, con mucha prudencia a la hora de lanzar el canto al cielo de que hemos descubierto algo definitivo. Sí creo que a nivel de tamaño, a nivel de proporciones de estos cráneos, considero que sí constituye una prueba muy clara, definitiva, de que estos seres eran hibridaciones. Pero a la hora de hablar de ADNs y de análisis, esto ya es un campo mucho más complejo, el tema de la decodificación, de la secuenciación del ADN. Es un tema muy vasto y que desde luego necesitamos una garantía absoluta de qué entidades, qué científicos participan en estos análisis. Y eso es algo que no se puede decir. Un genetista de Texas lo ha analizado, sin nombres, sin datos, y aunque den el nombre es igual, tenemos todo el derecho a saber cómo se ha realizado, cuál ha sido el protocolo que se ha seguido para llevar a cabo estos estudios y que nos den los resultados. Entonces, bueno, hoy he querido también romper una lanza a favor de algunos sectores escépticos que con toda la razón del mundo se quejan de que en algunos casos pues no hay suficiente transparencia a la hora de tratar estas cuestiones. Os dejo con este enigma, con este hallazgo que ya hace muchos años que se ha dado a conocer. Probablemente no se ha dado a conocer todo lo que se ha descubierto. El señor Tello, este arqueólogo peruano, pero muy probablemente tenga visos de constituir una parte fundamental en todo este entramado reptiliano que encontramos en todo el mundo. En futuros videoprogramas hablaremos de otros cráneos muy parecidos a estos, también dolicocéfalos, también de esta naturaleza cónica, encontrados en otras regiones del globo y que desde luego conjuntamente son la prueba sólida de que esto fue real. Nos vemos, amigos, en otro videoprograma.